Buenos días, bienvenidos a la filosofía y el sufrimiento, la clase gratuita, la introducción a nuestro curso sobre estoicismo, resiliencia y filosofía. Un cordial saludo a las personas que me escuchan acá en Colombia, a la comunidad de Pangea en Panamá y bueno, tantas y tantas personas que veo conectadas a esta hora, en esta mañana. Comencemos entonces. ¿Cuál es la dinámica de esta sesión? Es muy sencilla. Nuestra sesión será aproximadamente de 1 hora y 45. Haremos un receso tipo 11 de la mañana. Usted puede dejar sus preguntas y sus comentarios en el chat y yo los leeré en el intermedio y hablaré al respecto en la segunda parte. Comencemos entonces con esta sesión llamada Filosofía y Sufrimiento. Cuando se habla de filosofía, se tiende a recordar siempre la etimología de la palabra, es decir, el amor a la sabiduría. Cuando consultamos los libros de historia de la filosofía, nos damos cuenta que fue Pitágoras quien primero empleó este término. Pitágoras empleó una suerte de metáfora, hablando de cómo en la feria unos van a vender, otros van a sacar otro tipo de provecho, otros defienden la feria, pero hay unas personas muy particulares que entran a ver, a contemplar. Y si bien la expresión filosofía tiene estas raíces, es importante considerar que no siempre las palabras se quedan apegadas a su etimología, que su etimología las acompaña irremediablemente, pero a lo largo de los años van ganando diferentes significados. Y si hay un término que ha ganado varios, es el de la filosofía. Hoy por filosofía uno puede comprender la disciplina que se estudia en las universidades, también el ejercicio del pensamiento crítico, una serie de distinciones, un apego a la coherencia, una exigencia a la opinión. Por la filosofía no solamente uno comprende una serie de reflexiones propias de teóricos como Hegel, Schopenhauer, o pensadores como Nietzsche o Lichtenberg. Uno también puede comprender una disposición frente a la vida, una disposición donde se busca la claridad, la coherencia, donde se denuncia, se revelan las inconsistencias de las opiniones, los juegos de las expectativas y los aciertos, en ocasiones, de la reflexión. Por filosofía se entienden muchas más cosas y no es inusual que cuando uno abre cualquiera de los grandes libros de filosofía, encuentra una propia definición. No obstante, ahora que nosotros entramos al término de filosofía, tenemos que recordar algunos pasajes de su historia, de su larga historia. En esta historia encontramos una serie de pensadores, y aquí encuentra usted la Escuela de Atenas de Rafael, allá en las estancias del Vaticano. Encuentra una serie de pensadores que insistieron, a pesar de la dificultad, a pesar de las contrariedades, de la persecución de corte político, de la adversidad física, que a pesar de esta serie de circunstancias insistieron en pensar de manera filosófica, que acudieron a la lucidez del pensamiento, que mientras el mundo de una u otra forma insistían que ellos fueran complacientes, estos filósofos se encargaron de pensar con todo el cuidado del mundo a partir de sus teorías, de sus propuestas, incluso poniendo en riesgo su propia vida. La historia de la filosofía, las biografías de estos pensadores, no son biografías llenas de buenas noticias. Hubo persecuciones, hubo enfermedad, hubo presión porque el pensamiento se doblegara frente al parecer de los políticos. ¿Resulta paradójico decirlo? No. Porque la filosofía es, en cierta manera, una denuncia frente a miles de imposiciones, una exigencia a un razonar mucho más claro cuando la gran mayoría de personas, cuando los mismos políticos se inclinan hacia el reino de la ilusión. De tal manera que nunca hubo un gran tiempo para los filósofos.
los pensadores que han abierto paso a codazos en el mundo. Varias de sus obras han sido apócrifas, se han publicado después de su muerte o han permanecido en la clandestinidad durante décadas. De ahí que uno puede preguntar, y la pregunta puede ser quizá la más inquietante que usted puede llegar a lanzar, es ¿por qué una persona se esmera tanto en pensar bajo este tipo de corrientes, con este tipo de ideas, cuando el mundo exige complacencia? Y esto es parte de lo que veremos en la mañana de hoy. Es que la filosofía hoy tiene una controversia particular, que está la filosofía de corte universitario, donde usted entra a las aulas, estudia los diálogos de Platón, los textos de Aristóteles, presenta una serie de exámenes y finalmente recibe un título de filósofo. Pero en la antigüedad, y para muchos pensadores, este ejercicio del cual estoy hablando, este ejercicio de lucidez, de claridad del pensamiento, de comenzar a comprender cuáles son los elementos propios de la misma realidad y cómo nos relacionamos con ellos. Este ejercicio implicaba una transformación. Hoy en día una persona puede recibir el título de doctorado, tener en su haber decenas de libros con su nombre, recibir el reconocimiento de multitudes y sin embargo no haberse transformado a sí mismo. Seguir siendo débil frente a los golpes que lanza la vida. Padecer lo que padece cualquier otra persona sin ofrecer un tipo de resistencia. El conocimiento filosófico puede ser instrumentalizado como un ejercicio de la misma burocracia, como alguien que presenta un examen, termina de colocar su lapicero sobre el escritorio y luego se levanta y se olvida de las reflexiones sobre la virtud, de las reflexiones sobre la ética, del parecer acerca del bien, del mal, del mismo conocimiento. Este es el ejercicio que quiero que entremos ahora. Que cuando hablamos de filosofía, no solamente piensen en esta claridad del pensamiento, en esta exigencia por un raciocinio mucho más meticuloso. Piensen, por favor, en cómo estas reflexiones pueden transformarlo. En cómo las observaciones de Nietzsche, de Epicuro, de Epícteto, de Marco Aurelio, pueden llegar a inducir una serie de cambios en su vida. Le pueden entregar una perspectiva a partir de la cual usted reconozca su situación en el mundo, su situación respecto de su familia, la sensatez o la insensatez de sus expectativas. Tenemos que hay una etimología, hay un amor a la sabiduría que está siempre y acompañará a la expresión de la filosofía. Sin embargo, vemos que este concepto ha ido creciendo a lo largo de los años y que parte de ese crecimiento llegó a un instante. No solamente la indagación, que es tan importante, sino la transformación de sí mismo. Y esto, lo sabemos, es una tarea monumental. Porque los astrónomos y los físicos pueden llegar a descubrir cuál es la última teoría que una, en una suerte de discurso matemático, la teoría de la relatividad y la teoría cuántica. Fascinante. Pero el tema de la transformación individual presenta unos desafíos que son iguales de difíciles. Porque uno encuentra que a pesar de que somos testigos de privilegio de lo que ocurre en nuestro interior, no gobernamos allá con tanta claridad. Nuestros pensamientos en ocasiones nos controlan, nuestros deseos se convierten en tiranos, nuestros instintos a veces son incontestables y pensamos, ¿cómo es que se puede llevar a cabo esta transformación? ¿Cómo puedo contener a ese pensamiento recurrente que hace que yo no pueda dormir por las noches, que me impide alcanzar la tranquilidad? Y es que este territorio es un territorio
gobernado por leyes muy distintas, que fueron analizadas con mucho cuidado tanto por los estoicos como por distintas escuelas de la filosofía, diciéndonos que tal vez no es la ruta hacia descubrir el origen del universo, el desafío más alto de todos, que tal vez sea la ruta de cómo transformarnos, de cómo gobernarnos a sí mismo, el desafío más alto que quepa imaginar. Y de ahí es que la filosofía ha sido la herramienta por excelencia durante siglos en aras de comprender cuáles son los mecanismos de la transformación individual. ¿Qué es lo que se quiere transformar? ¿Qué es lo que ofrece resistencia frente a los propósitos que uno tiene? La herramienta, la lucidez, la claridad, las distinciones, la búsqueda de la verdad. Y esa fue la herramienta que empleó Sócrates allá en el siglo V a.C. Y Sócrates es la figura cardinal, sin duda, de la filosofía helenística y la inspiración de los estoicos. Fue Sócrates el que profesó el amor a la filosofía, el que quiso a toda costa tratar de establecer esta serie de conversaciones con todo tipo de interlocutores, hablar con ellos, preguntarles, escuchar, elaborar distinciones a partir de los discursos, comenzar a establecer unas conclusiones provisionales, preguntar. No ser condescendiente frente a la sabiduría de las tradiciones, frente a la misma reputación que tenían las personas con quien hablaba, sino detenerse, elaborar una pausa y comenzar a dibujar teóricamente un camino en aras de encontrar algo que resistiera las dudas. Esa frase que usted ha escuchado y que siempre se cita de yo solo sé que nada sé, es quizá una exigencia del conocimiento. Aquí son decenas de cosas las que fingen ser conocimiento, portan un antifaz. Pero cuando llega Sócrates, es una insistencia de, bien, vamos a comenzar este juego, esta serie de preguntas y de respuestas, todo con el propósito de cerciorarme de que no haya un antifaz, no haya una apariencia, de que exista un conocimiento en suma. Y fue tanta la entrega de Sócrates a la filosofía que vivió, como en el caso de Spinoza, una vida ejemplar. Que esta herramienta de la claridad le sirvió para enfrentar los momentos más difíciles de su vida, en especial uno, cuando fue juzgado, cuando fue encontrado culpable, a pesar de que su defensa fue de una claridad meridiana, cuando lo obligaron a tomarse la cicuta. Y uno podría pensar, ¿hasta dónde la filosofía no es un entretenimiento esnovista de lanzar burbujas al aire y pensar en diferentes cosas y entretenerse, barajando hipótesis y desmintiendo la tradición? Pero Sócrates, en sus últimos momentos, nos demostró que este ejercicio, que varios acusaron de ser un ejercicio vano, no lo era. Que él podría encarar el mismo tema de la muerte con la misma claridad que había encarado otros tantos problemas y discernir, juzgar, mirar qué se ganaba, qué se perdía, tratar de poner delante nuestro una serie de imágenes de qué puede ocurrir y qué está en las manos de la persona. Y la forma en que él se dispuso delante de la muerte es uno de los triunfos más admirables de la filosofía. Y sin duda, alguien que se transformó, no solamente que tenía un conocimiento de corte enciclopédico, ya fuera de Homero o ya fuera de los presocráticos, sino que tomó estas ideas y pudo cumplir aquello que muchos llegan a añorar, gobernarse a sí mismo. Gobernarse a sí mismo delante de la mayor de las adversidades, o de una, al menos muy fuerte. Si esto es lo que estamos
teniendo en cuenta cuando hablamos de la palabra filosofía. Llega el instante en que hablemos del sufrimiento. Yo no podría recordar varias figuras de diferentes tradiciones religiosas que hablan al respecto. Sí, la vida es sufrimiento. Hay todo un rosario de circunstancias supremamente difíciles. Y más de uno de nosotros ahora ha atravesado un episodio semejante. Por eso la importancia de este tipo de reflexión. Porque la filosofía no está confinada a los recintos universitarios. Estas obras, las obras de Epicteto, las obras de Séneca, las obras de Marco Aurelio, han tenido una tradición diferente y han sido la ayuda de miles de personas en aras de comprender su situación delante de la adversidad. Esta imagen de que el conocimiento solamente es universitario y que uno debe responder una suerte de cuestionarios y colgar un título es mezquina frente al propósito de la transformación de sí mismo. Es muy poco frente al propósito de uno gobernarse. Y Sócrates nos invita en últimas a que hablemos de diferentes temas desde esa perspectiva y hablemos del sufrimiento y comencemos a ver que hay toda clase de sufrimientos. Acá tenemos una serie de categorías. Esta fotografía es una fotografía que tomé en Lisboa, en el Parque Amália Rodrigues. Y si usted ve el fondo, encontrará una estatua del Marqués de Pombal. Devolvámonos al año 1755. Lisboa no lucía así, claro. Un terremoto el día de Todos los Santos, que algunos han calculado que alcanzó la escala de 9,2 en Richter, destrozó Lisboa. Las personas estaban en procesiones y las calles se abrieron y salieron gases sulfurosos. Las iglesias se cayeron encima de las personas. Hubo una suerte de maremoto que lo arrastró todo por completo. Las personas sufrieron justo cuando estaban mostrando su mayor devoción. Lisboa quedó destrozada. Y el mundo del siglo XVIII comenzó a pensar acerca del sufrimiento tipo el terremoto de Lisboa o el incendio de Roma o tantas y tantas adversidades que han atravesado las sociedades humanas, hambrunas, pestes. Y comenzó este otro proceso cuando uno elabora un ejercicio filosófico sobre este tema. ¿Qué significado le va a dar? Y de inmediato hubo varios teólogos que consideraron que el terremoto de Lisboa, no fue otra cosa sino un castigo, que la sociedad de Portugal había cometido toda serie de desórdenes y de pecados, y Dios sencillamente estaba ajustando las cuentas. Los desastres naturales no eran nada más ni nada menos que la manera en que Dios tenía de manifestar su voluntad. Otros, como Jean-Jacques Rousseau, escribieron una serie de textos diciendo: esto no es un castigo por los pecados. Esto es la recompensa por haber alimentado una civilización artificial encima de la bondad de la naturaleza. Si no hubiéramos construido estas torres, estas gigantescas iglesias, si no hubiéramos salido de ese ambiente primitivo, nada de esto hubiera ocurrido. Y comenzó un debate. Y este debate es frente a la idea de sí existe el sufrimiento, pero hay distintas maneras de comprenderlo y diferentes maneras de darle un significado. Y las interpretaciones que se le dé resultan cruciales. ¿Cómo uno va a encarar la adversidad? Esto resulta fundamental para nosotros. ¿Cómo uno va a transmitirle a las generaciones venideras cómo enfrentó esas circunstancias? Que ganó, que perdió, que mantuvo en sus manos, que perdió por completo. Y llegó Voltaire. Y Voltaire, frente a semejante sufrimiento, donde decenas de personas están hablando de una voluntad detrás del terremoto, donde otros están culpando y diciendo: este es el mecanismo
de acción y reacción del universo. Hubo un pecado, aquí está nuestra recompensa por el pecado. Es cuando Voltaire trata de llamar a la calma y escribir una serie de textos relacionados con el terremoto de Lisboa, tratando de poner de manifiesto que nosotros tenemos un problema mayúsculo toda vez que se trata de comprender un mal natural. Que en este instante comenzamos a interpretar de mil y un maneras, que a un sufrimiento comenzamos a darle un discurso, un razonamiento claro, de decir, es por esto que me ocurre aquello. Pero en ocasiones, como los terremotos, esto no obedece a un tipo de voluntad, que la misma naturaleza es muda, que así ocurre en los volcanes, que así ocurre en los mismos maremotos, que estamos sometidos a las fuerzas de los elementos, y a las fuerzas de los elementos no les importa nuestro comportamiento ético. A las fuerzas de los elementos no están siguiendo una agenda de corte religiosa. Son. Y esto es una dificultad muy alta para nuestro intelecto, comprender un accidente que se da por el mero azar de las circunstancias. ¿Se imaginan nomás una hormiga que empezara a hacer toda serie de lucubraciones de por qué pisaron a sus ancestros? Sería una tontería. Y el mismo Voltaire incita a pensar, por favor, no piense ni haga grandes discursos sobre el mal, no haga grandes discursos sobre el sufrimiento. Prepárese delante de él. Sepa que va a ser irremediable. Hasta dónde ha conducido su vida para tener un muro de contención cuando estos acontecimientos sucedan. ¿De qué le sirve esta serie de discursos de corte teológico y religioso? ¿Lo ayuda? ¿De qué le sirve decirle al mundo que usted fue culpable y por eso hubo un terremoto de semejante magnitud? De ahí que Voltaire diga, este es el mundo en donde estamos. No todo está en nuestro poder para ser modelado a nuestra imagen y semejanza. Vivimos en un mundo que tiene un parecer, un acontecer, y ese acontecer a veces es complaciente con nuestros deseos, pero en muchas oportunidades no. Y es frente a ese mundo donde debemos prepararnos. Lo mismo ocurrió en el incendio, de Roma, tantos momentos. Un tipo de sufrimiento, el sufrimiento propio de la naturaleza, donde tenemos ya una respuesta de Voltaire. Que Voltaire está mostrándonos esta dificultad que aparece por toda esta serie de interpretaciones que en lugar de aliviar este sufrimiento, están creando más problemas. Decir que era un castigo, decir que era un producto de la misma civilización. Existen terremotos, han existido, existirán. Es parte de la comprensión de la naturaleza. Y si la llegamos a comprender mejor, podemos llegar a modelar nuestro comportamiento de una manera mucho más sensata. De esto en buena parte trata el pensamiento, tanto científico como filosófico. Modele su respuesta frente a la naturaleza del mundo. Obsérvela, apréndala, estúdiela. El terremoto, las pandemias, es algo recurrente en la historia. Ya sea el cólera, ya sea la tuberculosis, ya sea la viruela, ya sea lo que ocurrió en Londres en 1665, o la gripe española que mató a más de 60 millones de personas en 1917, o la peste negra del siglo XIV. Uno podría decir, pero si hay algo que hacemos los seres humanos, claro, pero en ocasiones existen otros acontecimientos, como un terremoto, donde esto es parte del mismo acontecer. En el caso, por ejemplo,
de la gripe española, no había forma de enterarse qué era lo que estaba ocurriendo. Los microscopios eran muy débiles en ese momento. Un tipo de sufrimiento, el sufrimiento que ocurre propio de la naturaleza. Una exigencia, comprenda cómo es la naturaleza, en qué coyuntura usted está. Y si llega a aparecer esta idea de darle una voz a la misma naturaleza, sepa que se va a meter en más y más problemas. Porque ocurren 1001 accidentes a diario. Existen terremotos donde queda en pie un crucifijo y existen a veces rayos que le caen un crucifijo y matan a las personas cerca. Esto pasó hace poco acá en Colombia. 2. El sufrimiento que el mismo individuo se inflige a sí mismo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible si es la preservación el motor por excelencia? Y cualquiera podría decir, no, esto es absurdo. Si la preservación es lo que me mueve a mí, si la búsqueda de placer y rehusar el dolor son las claves, ¿por qué usted me viene a decir que existe un tipo de sufrimiento que el individuo se inflige a sí mismo? Y así es, porque somos así de complejos. Que existen hábitos que claramente nos dañan y que sin embargo están tan arraigados, han echado raíces tan profundas que sacarlos de ahí es supremamente difícil. Que existe una suerte de álgebra psicológica donde una persona, por ejemplo, con el ánimo de llamar atención, quiere infligirse sufrimiento, quiere inventarse un tipo de sufrimiento y llega incluso a cortarse. Y usted lee las obras de Dostoyevsky y comienza a ver la complejidad del ser humano cuando se trata de esta idea de pensar que siempre buscamos nuestra propia preservación, no siempre. Siempre buscamos nuestro propio placer, no siempre. Rehuimos el dolor. Hay veces que voluntariamente lo buscamos. Hay veces que voluntariamente lo buscamos. ¿Y esto qué exige? Que pensemos con mayor claridad, que sepamos cuáles son los mecanismos al interior del individuo que llegan a comportarse de esta manera y producir eso. Necesitamos que nuestro pensamiento nos ayude y para ello las distinciones, la claridad, establecer diferentes categorías ayudaría a entender que uno de estos personajes dostoyevskianos tuviera la oportunidad de darse cuenta cómo los eslabones de su intelecto se transformaron de tal manera que está buscando algo a costa de un tipo de padecimiento. ¿Qué fue lo que ocurrió? Por esto estas novelas psicológicas muestran semejante importancia y semejante trascendencia. Tenemos 2. El sufrimiento de la misma naturaleza, el sufrimiento que se inflige el individuo y el sufrimiento que puede haber, por ejemplo, ocasionado por alguien, ocasionado por una misma maquinaria estatal. Es que es muy distinto. Usted se puede doblar el tobillo en la calle y puede maldecir su suerte, pero es muy diferente que una persona le doble a usted el tobillo. El resultado es el mismo. Usted tiene que ir al médico, seguramente tendrán que enyesarlo, es así. Pero la intención, la coyuntura en la cual se desarrolla este comportamiento, cambia las cosas, cambia nuestra percepción de él. En Lisboa hubo una destrucción monumental. Y este personaje del cual les hablé al principio, el Marqués de Pombal, el que está ahí en Lisboa, fue quien reconstruyó esto. Por eso cuando usted viaja allá, encuentra decenas de calles llamadas Marqués de Pombal, estaciones Marqués de Pombal, estilos el pombalino.
Y usted se pregunta, y dice, pero ¿por qué tanto? Él, en lugar de quedarse enzarzado en estas discusiones, le dio una respuesta al sufrimiento a partir de lo que sabía de la ilustración, con una propuesta: volvamos a levantar esta ciudad. Y lo hizo de una manera fascinante. Y estas son las ideas que juegan cuando uno habla del sufrimiento. No solamente qué interpretación le va a dar, sino qué respuesta va a tener su vida delante de él. ¿Qué transformación habrá? El sufrimiento propio de la naturaleza, del curso ciego del acontecer de la naturaleza, de darle a algunas personas las tardes más bellas que usted puede imaginar y de llevar a cabo una tormenta despiadada en alta mar. El sufrimiento propio del individuo, donde los mecanismos internos parecieran irse en contra de ellos mismos y comenzar a desajustar. Y tercero, el sufrimiento que inflige otro deliberadamente. Y usted mira estas imágenes y algunos podrán decir: yo no quiero leer ni saber al respecto. Bien, comprensible, pero no es recomendable. ¿Sería recomendable abandonarse a algo irremediable, desarmado, sin haber pensado previamente? Porque es irremediable. Cualquiera de los que vamos a hablar son así. Es preferible estar preparado. Es preferible al menos tener un pequeño muro de contención, así sea muy discreto. Es preferible haber reflexionado al respecto. De lo contrario, va a llegar esa cita. Es irremediable para todos. Ya ocurrió, ha ocurrido, está ocurriendo. El pensamiento procura una serie de herramientas. No para que usted salga victorioso e indemne y levante los brazos y diga: yo no sufrí, lo logré. No, para que al menos no lo arrasen por completo. Para que no le añadamos con nuestras reflexiones al mismo sufrir una serie de torpezas. Viktor Frankl, el gran psicoterapeuta que escribió ese famoso libro del cual cabría hablar muchísimo, El hombre en busca del sentido, nos da una metáfora hermosa sobre el sufrimiento acá. Él padeció los campos de concentración y frente a ello elabora una serie de reflexiones. Y esta obra ha sido leída, reeditada en numerosas oportunidades. Y él se da cuenta de algo, que está sometido a la peor de las vejaciones que alguien puede imaginar. Que mientras los de Lisboa podían culpar a Dios, otros podían culpar a la naturaleza, para Frank y para los demás prisioneros era claro, de manera meridiana, quiénes eran los culpables, cuál era la intención y qué propósito era el que buscaban. Y usted lee la obra de Vasily Grossman, Vida y Destino, o lee tantas y tantas obras más como las de Primo Levi, y parte del problema no es solamente entender que usted está sufriendo un mal, sino que deliberadamente, con toda la atención, incluso poniendo en riesgo el destino mismo de la guerra, para Hitler y compañía era preferible propinar semejante sufrimiento que cualquier otra cosa. Ese era su propósito. Para eso se extendió por los lugares donde se extendió. Esto no fue un ejercicio tangencial masoquista, no, fue el corazón del tema. Y lo que Frank nos dice es una metáfora que a mí me parece de una lucidez única. Es la siguiente. Frank se da cuenta que el sufrimiento que ellos viven en el campo de concentración es análogo a un gas. El gas se propaga por los recipientes, los ocupa por completo. Y así ocurre con el sufrimiento. De tal manera que hay una militancia, y la hubo en el campo de concentración, de varias personas que dijeron: no podemos permitir que este sufrimiento, el gas que lo ocupa todo, lo ocupe todo.
necesitamos contenerlo. Y para ello debe haber un rincón en cualquier lugar donde ocurra la alegría, donde ocurran los buenos recuerdos. Y ellos ven, por ejemplo, un atardecer hermoso y se detienen en medio de esta catástrofe, donde no solamente no han comido, han visto las torturas, han infligido torturas delante de los demás, están viendo escenarios de pesadilla por todas partes. No duermen, no comen, están despedazados. Y uno de ellos, hay un lindo atardecer. Uno. Otros recuerdan unos versos. Otros se alegran porque fueron trasladados a un campo de concentración donde no había chimeneas. Eso quería decir que solamente los obligarían a trabajar de manera despiadada, pero no los llevarían a las cámaras de gas. Esta sola imagen del sufrimiento da una perspectiva tan distinta que si usted permite que el sufrimiento lo ocupe todo, no importa la intensidad del sufrimiento, sea baja, sea muy alta, va a ocuparlo todo. Así de sencillo, que puede ser el sufrimiento más estremecedor, como los campos de concentración, darse cuenta, deliberadamente alguien quiso que yo estuviera atravesando esto. Deliberadamente alguien se esmeró, dejó de buscar placer con el propósito de que yo estuviera aquí encerrado. Y sin embargo, Frank nos dice, tenga en cuenta esta metáfora. Porque seguramente una persona que está sufriendo muy poco, y si permite que esto se propague por todo su psique, va a sufrir cantidades. Va incluso a aumentar la potencialidad de esto que pareciera tan mínimo. Su labor y la mía es la contención. Es encontrar una suerte de remedios que pueden prevenir que esto ocupe todo el recipiente, porque lo va a ocupar. Y usted puede encontrar decenas de personas que, a pesar de vivir una vida que alguien podría considerar una vida justa, agradable, cómoda, permiten que el sufrimiento más insignificante ocupe todo el recipiente y trastorne la vida de una persona. En cambio, leyendo usted esta obra, como leyendo Vida y Destino de Vasily Grossman, como leyendo Primo Levi y otros tantos autores, se dará cuenta de una militancia, es decir, nuestra militancia es si el sufrimiento lo cubre todo, porque se da en su mayor intensidad, o aun cuando no se den con tanta intensidad, mi tarea es ponerle un freno, abrir un espacio para la misma contemplación, separarme del sentirme como la víctima sufriente todo el tiempo, por ser un agente que observa, que analiza. Esto no es sencillo, no lo fue para Frank. Y sin embargo, esto fue una de las claves en su obra. El sufrimiento tiene un comportamiento como el de un gas. Se propaga indistintamente su intensidad. Incluso vuelve a la persona adicta a él. Esos mecanismos son más que particulares. Nuestros estoicos también tuvieron que ver dictadores como Nerón, y también tuvieron que enfrentarse ante un sufrimiento deliberado que causaba un ser humano frente a otro, no buscando un propósito monetario, no, buscando sencillamente imponerse, doblegar a las personas. Por eso es que la filosofía del estoicismo, Marco Aurelio, el mismo Epícteto, Séneca y tantos más, es tan valioso, porque es una filosofía de la resistencia. Es una filosofía que intenta levantar una muralla y decirse, prepárese, transfórmese para contener el sufrimiento. ¿Vamos cuántos? El de la naturaleza muda. ¿Recuerdan lo de Voltaire? Lo del Marqués de Pombal. 2. El del individuo consigo mismo, que este es quizá uno de los más particulares y lo profundizaremos un poco más. 2. El del individuo consigo mismo, el ejercido por otro. Y 4.
el de la enfermedad. Y este es uno de los más complicados. Y aquí les muestro aún un personaje que no es conocido por ser propiamente un filósofo, sino por ser un periodista, un polemista, un gran orador. Estoy hablando de Christopher Hitchens, que falleció de cáncer del esófago en el año 2011. Hitchens fue ateo, escribió libros al respecto. Y de inmediato, como era una figura tan polémica que debatió a lo largo y ancho del mundo anglosajón, defendiendo sus ideas y exponiendo los vejámenes de la Iglesia Católica, y no solamente de la Iglesia Católica, sino de decenas de instituciones más. Cuando anunció que tenía cáncer de esófago, le cayó el mundo encima. Decenas de personas que, bien intencionadas, rezaron por él y dijeron: ojalá, a pesar de que no compartimos lo que usted piense que usted se va a recuperar. Y otros que le dijeron: usted se lo merece. Y hay un libro de Hitchens que se llama Mortalidad, donde habla de la quimioterapia, donde habla de estos momentos que son tan supremamente difíciles. Hoy en día, el cáncer no es lo que fue antes. La invención de la radioterapia comienza tan pronto aparecieron los rayos X, por allá en 1895. Gracias a la intervención de decenas de médicos geniales, hoy en día los métodos de prevención, los métodos de ayuda y de contención del cáncer se han vuelto más sofisticados, mucho más exactos, y sin embargo hay un trecho muy largo por recorrer. Y Hitchens comienza a hacer una discusión filosófica sobre el tema. Yo no diría, pero ¿por qué hacerlo ahora? Justamente porque no se podía permitir que este sufrimiento lo propagara todo, se extendiera por cada lugar. Y lo primero que dice es, reflexiona sobre la frase de Nietzsche: lo que no me mata me hace más fuerte. Y dice, esto no es cierto. Son muchos los que lo tienen en cuenta, pero esto no es cierto. Este padecer que está sufriendo él en las sesiones de quimioterapia, pues no lo está haciendo más fuerte. Está dándole una perspectiva distinta. Está poniéndole en contacto con su mortalidad. Y muchos lo tenían presionado para decir, usted va a dar su brazo a torcer. Usted va a dejar de ser este ateo polémico que comienza a difamar las ideas de la tradición. Va a ceder. Y usted puede escuchar las entrevistas de Hitchens hablando con periodistas justo en el momento en donde él atravesaba los peores escenarios de la quimioterapia. Y tiene una reflexión, que es la reflexión, a mi parecer, más filosófica que he encontrado en esta obra. Donde él comienza a decirse, y esto es un libro muy pequeño, no es un discurso hilado, son pequeños apuntes. Todo el mundo se refiere, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me ocurre esto? Porque yo soy el que debe portar esta enfermedad. Y Hitchens, de frente, dice, ¿y por qué no? Yo tuve la oportunidad de leer esta frase tan demoledora. ¿Por qué no? ¿Qué me hace tan especial? ¿Qué me hace tan excepcional? ¿Qué me hace tan distinto como para no tener que sufrir esto? Irremediablemente tendría que llegar la muerte. Alguna máscara se iba a poner, fuera esta enfermedad, fuera un asesinato, fuera un tropiezo en la escalera. Se puso la del cáncer, bien. Pero a mí nada me hacía especial, decía Hitchens, como para tener que saltarme esto. ¿Por qué no a mí? Y es la lucidez del pensamiento más alta que uno puede imaginar. A saber, reconocer que uno no es la excepción de todo el circuito de acontecimientos que envuelve al mundo. Y este es uno de los vicios de nuestra mente, pensarnos distintos de los demás, distintos de las circunstancias que coaccionan a cada una de las criaturas. En su gran libro, La muerte de Iván Ilich, Tolstoy decía lo siguiente:
todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, Sócrates es mortal. ¿No? Maravilloso, un gran silogismo tipo Bárbara, como lo explicaba Aristóteles en las clases de lógica. Muy sencillo, universal, particular, conclusión particular. Un razonamiento perfecto. Y luego dice Tolstoy, ahora hágalo Iván Ilich. Todos los hombres son mortales. Iván Ilich es hombre. Luego, no, ya cuando usted lo hace con usted mismo, no funciona igual. Uno no acata la necesidad de esa respuesta de forma tan tranquila. Porque somos criaturas complejas. No pensamos con la misma claridad cuando se trata de nuestro sufrimiento. De hecho, cuando el sufrimiento emerge, nuestro pensamiento tiene el mayor desafío para alcanzar la claridad. Cuando uno está tranquilo, cuando el mundo alrededor suyo está gobernado por un tipo de frescura y desprevención, usted puede pensar con comodidad. Pero cuando se sufre, cuando se está enfermo, cuando los demás cerca de uno padecen, pensar de manera clara es realmente difícil. Y es cuando uno más lo necesita. ¿Notan la paradoja? Por esto es que es importante hacer un desarrollo filosófico sobre este tema. Porque uno diría, no, yo pienso con claridad hoy, a las 10:48. Pero pasado mañana, de pronto no. Y tiene las herramientas para alcanzar esa claridad mental que es tan necesaria. De esto trata el estoicismo. De esto trata estos esfuerzos tan monumentales que hicieron estos pensadores. Alcance la tranquilidad y el buen razonamiento justo cuando se está sufriendo. Porque cuando se sufre, aparecen todos los fantasmas. No queda uno olvidado. Todos los vicios del pensamiento. Y cuando Hitchens está en las circunstancias más difíciles de todas, cuando le dicen, es que usted fumaba, usted causó esto. Y sí, él es consciente. Es que usted llevó una mala vida. Es que usted incluso habló en contra de la Madre Teresa de Calcuta. Y lo hizo, tiene un documental sobre esto. Súper interesante. Y sin embargo dice, yo no soy la excepción. ¿Por qué no me puede pasar esto a mí? ¿Qué me hace tan diferente? Y trata de darle claridad mental a sus últimos días. Y usted puede decir, pero igual se murió. Claro. Pero el tema era no aumentar con su reflexión el fardo de sufrimiento que ya tenía. Porque esto es lo que ocurrió allá en Lisboa. Porque esto es lo que le ocurrió a muchas personas en los campos de concentración, que además del sufrimiento que les infligieron, les apareció el mismo que ellos crearon interpretando estos acontecimientos, donde se sintieron algunos de ellos culpables. Piensen nomás allá en Lisboa. Toda la ciudad destrozada, gases sulfurosos, maremotos, termina. Usted ha escuchado decenas de gemidos durante semanas y después usted comienza a latigarse porque algo hizo mal para que Dios lo castigara de semejante forma. Piensa en el campo, en los campos de concentración. ¿Cuántos pudieran haber dicho, me merezco esto? Esto pasa porque no fui un buen ciudadano, porque no observé los rituales necesarios. ¿Cuántas veces nuestra misma reflexión milita para encender más la llama del sufrir? De ahí que sea tan importante. Bueno, va a ser inevitable que estas cosas ocurran, tristemente. ¿Habrá algo que se pueda hacer? Sí, pero no para contenerlo en cada uno de los escenarios. Pero lo que sí se puede hacer, lo brillante, es llegar a no aumentar esta catástrofe, interpretando de la manera más equivocada o menos rigurosa
los acontecimientos en los que uno está viviendo. Pensemos lo que estamos viendo ahorita con el COVID. Entonces, muchas personas dijeron, esto pasa por el cambio climático. Uno dice, bueno, ni siquiera sabemos cómo fue que se dio esto con claridad. Ha habido pandemias a lo largo de la historia. ¿Por qué tendríamos que ser nosotros la excepción? ¿Por qué el 2020, el 2019, el 2021 tendría que ser un año distinto a 1917 en Europa y en el mundo, a 1665 en Londres, a 1349 en Florencia? ¿Es distinto? Claro que lo ha sido. Vean nomás las estadísticas. Pero ¿cuántos han dicho no se vacune porque en realidad la única defensa que usted puede tener son sus buenas intenciones, su comportamiento moral? Si usted es bueno, cualquiera de las deidades va a colaborarle. Crean la medicina ancestral. No. La medicina ancestral de nada sirvió cuando llegaron los españoles con la viruela. De nada. Murió 1/3 de la población en América. Entonces, piense con claridad. Exija claridad en quienes toman las decisiones. Y así no llama un demonio más a los demonios que ya están haciendo las suyas. Y yo sé, esto no es lo que uno a veces quiere escuchar. Pero este es un problema donde ya se está incendiando algo y alguien trae un barril lleno de pólvora para remediar las circunstancias. No se necesita eso. Y Hitchens, cuando refiere, esto ocurrió, hubo una serie de cosas que yo hice, otras no. Y hay decenas de pacientes de cáncer que hoy en día dicen, esto puede llegar a ser mi culpa. Y hay algunos, incluso médicos, que les dicen, mire, esto puede llegar a ser su culpa en estas circunstancias, en otras no. ¿Cómo comportarse con la enfermedad? ¿Cómo llegar a interpretar el fenómeno corporal en aras de tener ese espacio para que no se propague todo el sufrimiento? ¿Qué significado deba dar? ¿Cómo se puede entrenar hoy delante de esos momentos? Interroguemos al sufrimiento. Hagamos lo que hizo Sócrates con tanta claridad y lucidez, con los tantos interlocutores que tuvo a lo largo de su vida, cuando habló sobre la justicia, sobre la virtud, sobre el conocimiento, sobre la amistad. Interroguemos al sufrimiento, porque hay un elemento que usted y yo debemos tener en cuenta. Podemos interrogarlo. No somos nuestro sufrimiento. Nos podemos distanciar de él. E incluso padeciendo la peor de las enfermedades, estando sometido a un régimen opresivo, aún así hay una capacidad, y esto es una noticia maravillosa, de poder relacionarnos nosotros con él. No somos nuestro sufrimiento. Podemos increparlo, discutirle, preguntarle, interrogarlo. ¿A qué horas es que usted aparece? ¿Cuándo es que luce con más intensidad? ¿Cuándo es que pareciera ocultarse de nuevo? ¿Qué me está ayudando a entender esto? ¿Qué significado le voy a dar? ¿Cómo voy a modelar este recuerdo? Y esto es lo que pasa con los momentos del duelo. Que la persona experimenta un momento muy difícil en su vida y luego pues queda una herida abierta. Es la muerte de alguien cercano. ¿Cómo no va a quedar la herida abierta? Y la persona comienza a martillarse con 1000 preguntas. No encuentro consuelo. Quiero que esto pare de inmediato. Dice, bien, pensemos con claridad. La promesa de la claridad del pensamiento es llegar a ayudarnos a comprender en qué circunstancia estamos, qué herramientas tenemos a nuestro alcance y cómo podemos sobrellevar las circunstancias. De tal manera que frente a ese tipo de sufrimiento, no debe interrogarlo. Frente al duelo, es clarísimo que una de las primeras ideas es, esto no va a pasar mañana.
Esto es una herida que queda abierta y como cualquier herida, tarda en cerrarse. Tarda. En cambio, cuando alguien puede decir, es que quiero que esto pase ya, necesita usted claridad de pensamiento. Y va a comenzar a modelar en su memoria cómo va a recordar a esta persona. Porque el principio solamente la va a poder recordar a partir de lo último que vivió con ella. Pero más adelante usted va a sentir, y esto los psicólogos lo tienen claro, un momento donde usted se siente libre y va a decir, quiero recordar a esta persona que me acompañó durante tantos años de esta manera, no de otra. Soy dueño de qué quiero recordar, qué quiero que me acompañe en el resto de mis días con esto. Soy dueño de eso. Y es porque interrogamos al sufrimiento. Y al interrogarlo, nos damos cuenta que no estamos desarmados. No estuvieron desarmados las personas que vivieron en los campos de concentración. A pesar de vivir en las circunstancias más catastróficas, no lo estaban. Sería absurdo decir que vivieron en la dicha y en la tranquilidad porque no fue así. Sin embargo, nos cuenta Víctor Frank, varios de ellos pudieron hacer un diálogo con su pasado y ocultarse en esos recuerdos del ayer y decir, cuando el mundo está en llamas, al menos tengo el recuerdo de quien yo he amado durante tanto tiempo. Al menos sé que así ha valido la pena. Y si para evitar que se propague el sufrimiento, debo arroparme en los recuerdos más gratos que tuve, lo voy a hacer. Otros dicen, bien, sabemos lo que está ocurriendo y han fraguado una serie de planes para escaparse. Otros han dicho, voy a tener un nuevo propósito estando acá, voy a ayudar a estas personas que están sufriendo. Y fijando un nuevo propósito, pueden sobrellevar esas dificultades. Si se interroga el sufrimiento, se está pensando al mismo tiempo en qué puede usted hacer al respecto. ¿Qué interpretación le va a dar? ¿Cómo va a responder delante de él? ¿Y qué significado sacará de su respuesta y de lo que pasó? Esto es lo que muchos hicieron. Esto es lo que muchos hacen. Y es donde la claridad del pensamiento resulta angular. Pero cuando el individuo no cultiva esto, cuando la persona sencillamente ha escapado de cualquier momento de reflexión sobre estos temas, porque es doloroso, porque es difícil, porque no es cómodo, porque no es complaciente, cuando llega el sufrimiento lo va a arrasar por completo y van a emerger todos los demonios, remordimientos, sesgos, negaciones, todo. Y la persona no tendrá mayor remedio sino sufrir y prolongar en sufrimiento innecesario lo que ya vivió o lo que está viviendo. De ahí que hay una observación de Sócrates. Somos distintos del sufrimiento. No somos nuestra herida, no somos solamente llaga, como dice Víctor Gómez Pin en su libro El honor de los filósofos. No solamente somos ese sufrir. Y frente a ello, es que uno encuentra que si somos filosóficos acá, y tenemos que serlo, es importante entender que si bien el análisis ayuda, hay una serie de riesgos. Yo no diría, no, si yo vivo pensando todo el tiempo en el trauma, pues esto me va a servir. No siempre. Hay que tener las herramientas adecuadas, porque nuestro pensamiento adora andar en espirales, adora las recurrencias. Y usted seguramente lo sabe. Personas que sufren no pueden salir de ese sufrimiento en su esfera psicológica. Repiten una y otra vez lo mismo, una y otra vez lo mismo. Y uno dice, bien, usted está pensando al respecto todo el tiempo, pero no está encontrando un camino. Usted está haciendo parte de la tarea, solamente que se quedó en una espiral. Porque hay un riesgo cuando uno piensa sobre ese sufrimiento. Porque si no se alcanza esa claridad, la persona va a vivir en una recurrencia
constante sobre un mismo tema. Y en varias oportunidades, la persona sufre porque vuelve otra vez a experimentar lo mismo. O cree que su vida es el sufrimiento. O pasa el resto de sus días, y esto es una tristeza, pensando más en ese ayer que sufrió que en el mañana que puede no sufrir. Hay un riesgo. Se necesitan las herramientas y desarrollarlas no fue de un día para otro. Hay decenas de religiones y de filosofías que han ayudado al respecto, que han sido el fruto de largas tradiciones que después de tantos ensayos y errores vienen a nuestra puerta y nos ofrecen con sus manos esas enseñanzas y nos dicen, bien, está quien no quiere pensar sobre el sufrimiento y quien solamente está esperando que el sufrimiento lo arrase y que él, con su entendimiento sin entrenar, multiplique los escenarios del padecer. Y está quien ha pensado sobre el sufrimiento, pero no tiene herramientas, no ha alcanzado esa claridad y corre el riesgo de quedarse envuelto en una serie de espirales y repetir una y otra vez, o peor aún, sentir que él mismo es su sufrimiento, o, otra más, gastar el resto de sus días pensando en sus traumas. Hay unos riesgos. De ahí que ya podamos entender en este momento en nuestra clase, ya hacemos nuestro descanso ahora, que es fundamental reflexionar al respecto. Hay una naturaleza distinta de los sufrimientos. Ver cómo vamos a responder, qué significado le vamos a dar y entender que es pertinente una serie de herramientas que nos ayuden a enfrentar estos problemas. Porque los problemas van a estar allí de manera irremediable. Pero hay uno que tenemos que combatir y que está en nuestras manos combatir, que nuestra mente, que nuestro intelecto no ayude con un barril de pólvora a un incendio. Y si ya logramos eso, y si todavía más, podemos encontrar una serie de mecanismos para remediar o al menos contener la situación, nos damos por bien servidos. Cada vez que tengo la oportunidad de ir a Portugal, que es un lugar tan especial, quedo admirado de este señor. Quedo admirado del Marqués de Pombal y ver esta ciudad tan hermosa. Es decir, vamos a reconstruirnos y vamos a hacer nuevos diseños y vamos a tener una nueva oportunidad. Vamos a darle un significado a este terremoto. Cuando usted viaja al Japón, encuentra algo similar. Vamos a darle un significado a esto. Y cuando usted entra a los museos de Moscú de la Segunda Guerra Mundial, que son tan aterradores, también notan, aquí vamos a darle este significado. Vamos a mostrar esta condecoración de que sufrimos, sí, pero también pudimos superar estas circunstancias. Llevamos con nosotros las heridas. Eso pareciera decir los museos de San Petersburgo y de Moscú. Pero llevamos también con orgullo la condecoración de nuestra respuesta delante del sufrimiento. Y de esto se trata lo que hicieron los estoicos. Esta es la reflexión que estamos adelantando. Son las 11:05. Les caché 5 minutos, lo lamento. Volvemos en 10 minutos. Dejen sus preguntas en el chat y yo ya regreso. Regresamos con filosofía y sufrimiento. Y varias de sus preguntas, no puedo tocarlas todas, pero bueno, aquí haré un esfuerzo. Comencemos. Entonces, primero la referencia al cambio climático. Uno de los temas con lo que está ocurriendo con el cambio climático, que sin duda existe, que sin duda es causada por el hombre y que sin duda es necesario tomar las medidas para contenerlo, es llegar a pensar que, pues bueno, este es sencillamente un episodio que está trastornando una naturaleza equilibrada y buena. Y esto es importante dejarlo claro, no es así. La naturaleza tiene unas dinámicas que no son afines
a la tranquilidad de los seres humanos en más de un sentido. A lo largo de la historia hay momentos desastrosos anteriores a la revolución industrial. El siglo VI es considerado el peor de los siglos en la historia. Tantas hambrunas, tantas transformaciones en la misma naturaleza, tantos volcanes. La naturaleza es inestable, vive en cambio, vive en transformación. Aquí lo que está ocurriendo es que el mismo desarrollo tecnológico, el mismo desarrollo industrial está contribuyendo a este caos. Pero existe ese caos. Ese caos está. Claro, cuando uno lo ve en su día a día no es tan evidente, pero cuando tomas unos cuantos pasos atrás y ves el curso de la historia, te das cuenta que terremotos, maremotos, volcanes, explosiones de ceniza, en fin, transformaciones de la misma tierra, todo eso ha cambiado el mundo. Uno. Dos, me hablan acerca de cómo esta sociedad contemporánea está buscando desentrañar, según algunos filósofos, creo que es Byung-Chul Han, el tema del dolor. Y esto, creo que lo pregunta Javier, es cierto. Por eso es que hablar de estoicismo es fundamental y lo conecto con lo que preguntó Mauricio sobre la positividad tóxica, donde se insiste a las personas en usted tiene que ser feliz todo el tiempo y sonreír a cada instante. Y los dejan huérfanos delante de la adversidad, porque meten debajo del tapete estas reflexiones. Las meten debajo del tapete y la persona, repito, debe prepararse. Y no hay forma de prepararse si no es exponerse un poco. No hay forma. A nivel psicológico es difícil. Y ya hablaremos al respecto más. Entonces, hoy se está cayendo en decir que gracias a los desarrollos tecnológicos, a la invención de la anestesia, a la invención de todo tipo de medicamentos que funcionan, en lugar de desarrollar un tipo de fuerza para contener el sufrimiento, la persona va a buscar todo tipo de medicamentos que lo contienen. Y uno dice, pero va a haber un tipo de sufrimiento que usted necesita porque va a ser una oportunidad para aprender. Y es que en eso se da. Es una frase de Dostoyevsky: ojalá que yo sea digno de la cruz que tengo. Ojalá sea digno de mi sufrimiento. Ojalá yo haya aprendido algo de eso. ¿No sería realmente descorazonador que uno, después de haber sufrido lo que ha sufrido, y cada uno ha sufrido su parte, la vida tiende a promediar miserias con el paso de los años, que uno no haya aprendido? Daniel Defoe, cuando habla sobre el incendio de Londres y en su diario de la peste, nos dice, qué triste que creo, dice Defoe, que nadie va a aprender de esta peste que estamos viviendo, 1665. Y que uno diga, ¿será que después de todo lo que hemos vivido en estos años, de tantas personas que han fallecido tristemente, porque esto ha tocado las puertas de todos los hogares, que no hayamos aprendido algo? ¿Que no hayamos sido dignos de este sufrir? Se habla del tema de la religión. Todas las grandes religiones tienen un análisis profundísimo sobre el sufrimiento y dan herramientas. El tema es que en ocasiones esas herramientas no alcanzan una claridad tan alta, o en algunas oportunidades dependen de una serie de baluartes religiosos o de dogmas, y ahí algunas de las herramientas se echan a perder. Pero para las religiones es claro que es el sufrimiento. No solamente para el budismo, para las demás. Para las demás, las ideas del sacrificio, las ideas del mismo futuro, la idea de algo que se perdió, la idea de una incompletitud propia del ser humano, es parte de la sabiduría de las religiones. Ahora entramos a nuestro tema. En el siglo IV, cuando estaba Alejandro Magno, y aquí vemos la batalla de Iso, eso es 325, el mosaico de la batalla de Iso. El mundo
Bueno, el mundo está en aprietos, hay invasiones, hay muerte, los sistemas políticos se caen como castillos de arena, las personas viven atribuladas y buscan en la salud de su alma, buscan la salud de su alma en la filosofía y comienza a elaborar una serie de pensadores de diferentes escuelas que se llama la filosofía helenística, que todos están meditando en esta imagen, en la rueda de la fortuna. Nos cuenta Heródoto que Craso, el gran Craso, el multimillonario Craso, tuvo un momento con Solón, uno de los 7 sabios de Grecia, donde Craso dice, ¿quién es el hombre más feliz del mundo? Y Solón le da una respuesta. Y cuando Craso no se siente aludido, le vuelve a preguntar, ¿quién es el segundo más feliz del mundo? Y Solón ya lo tiene claro. Todo esto que usted tiene ahora se lo pueden arrebatar. Y esta idea usted la encuentra en el budismo, la encuentra en el hinduismo, la encuentra en la filosofía griega, en todas partes. En esta corriente en la cual usted y yo estamos inmersos, no hay mayor seguridad. Y Craso considera que su riqueza es un tipo de seguridad. Y no lo fue. Acto seguido, Heródoto nos cuenta de cómo Craso, a pesar de tener el vaticinio de los oráculos que le anuncian que va a fallecer su hijo, ve la muerte de su hijo. No puede hacer nada al respecto. Y es que esto es muy particular. Esquilo nos decía en una de sus obras que los dioses han dejado a los mortales en el sendero del conocimiento. ¿Para qué? A fuerza de ley, adquieren la sabiduría con el sufrir. Y es porque aquí se da esta interpretación que vemos. Todo es pasajero, sí. Y tenemos una oportunidad delante de este escenario, aprender al respecto. ¿Qué vamos a aprender? ¿Qué significado le vamos a dar? Y frente a ello, frente a la rueda de la fortuna que deshace y hace todo, es cuando muchos comenzaron a ver a Sócrates. Y algunos de ustedes me preguntaban, ¿por qué la filosofía hoy pareciera más una dinámica propia de recitar fechas y decir Sócrates 470, 399 a.C., Spinoza 1623, 1677? ¿Y eso de qué sirve? ¿Cuándo fue que se perdió esto? Se perdió. Las universidades enseñan algo muy diferente. La transformación es la clave de la gran filosofía clásica. Y estos pensadores, los de la filosofía helenística, de los cuales les voy a hablar a continuación, miraron a Sócrates no por sus ideas referentes al conocimiento, sino por cómo el ejercicio de la filosofía lo transformó. Y esto no es necesario que usted tenga cierta edad, que esté matriculado en esta universidad. No, es una tarea que uno puede emprender y que uno ha hecho, sino que ahora quiere emprenderla en el punto más difícil de todos, que es cuando uno sufre, que es cuando uno es el objeto de su mismo conocimiento. Es ahí donde uno necesita el concurso de varias herramientas para que le echen una mano. Y sí, es verdad, hoy en día hay una militancia por encubrir el sufrimiento. Y si se encubre el sufrimiento, la oportunidad de aprender de él desaparece. Porque esto que nos dice Esquilo, tal vez no sea 100% cierto, pero tiene algo de verdad. Hay mucha sabiduría que se alcanza solamente sufriendo, dándole significado al respecto. Hay algunos que dicen que su madurez se alcanza cuando comienza a ver el fallecimiento de una persona contemporánea y se da cuenta que uno es mortal y comienza a tomar otro tipo de decisiones. Pero esto es difícil transmitirlo sin que la persona experimente esto. Es algo mucho más emocional. Nuestros filósofos de la época helenística se volcaron a Sócrates, mirando su vida, tratando de entender cómo es que él
transformó su acontecer, no solamente sus reflexiones, a partir de este ejercicio. Y aparecieron varias medidas. La primera medida es la de la escuela de los cínicos. Y es así de simple de entender. La rueda de la fortuna lo va a arrebatar todo. Y nosotros no tenemos tan presente la rueda de la fortuna. Este es nuestro problema. Porque hay un triunfo de la civilización y hay un triunfo en que hay cierto tipo de estabilidad. No todos los días los bancos se deshacen en el aire, pero en la historia hubo momentos en que la riqueza desapareció por completo. No todos los años la medicina encuentra vacunas en un abrir y cerrar de ojos, pero antes del surgimiento de las vacunas en 1796, pues era un verdadero azar. La convivencia con la muerte y el sufrimiento era absoluta. El cólera se llevaba a las personas en cuestión de horas y no había nada que hacer. Nada. Es justamente cuando uno habla de la presencia de la rueda de la fortuna que uno se da cuenta que la ciencia ha hecho unos triunfos incontestables que tienen un efecto colateral. Le hacen pensar a uno que las circunstancias son más estables de lo que son. Le hacen pensar a uno que hay un orden que se va a respetar y que no hay ningún accidente que trastornará todo. Y es porque el triunfo ha sido gigantesco. Se han eliminado decenas de enfermedades. Tenemos condiciones sanitarias que nos dan la noticia de cómo ellas han podido remediar la propagación del cólera y de distintas enfermedades más. Esto ha sido un logro incontestable. Isaac Asimov termina su capítulo dedicado a Pasteur diciendo: antes de Pasteur la expectativa de vida era 38 años. Después de que falleció Pasteur, 70. Adivinen por quién fue. Richard Koch, Pasteur hicieron unos triunfos maravillosos. Pero entonces queda este efecto. El que uno piensa que todo está en orden y que uno todo lo tiene bajo control. Queda este efecto y de repente dicen: no, hay mucho bajo control, pero no todo. Pasado mañana estalla un condenado volcán. Pasado mañana aparece otra variante de otro miserable virus de estos. Pasado mañana vuelve a haber un enfrentamiento de proporciones continentales. Esto ha sido así toda la historia. Sino que tenemos este espejismo. Los antiguos no lo tenían, porque la rueda de la fortuna tocaba todos los días a su puerta. Y la gente tenía una percepción de la muerte diferente. 1 de cada 3 niños fallecía en la Inglaterra de Shakespeare. 1 de cada 3. Su relación con la muerte y el sufrimiento era diferente. Si algún día usted desea torturarse un rato para aplacar sus culpas, lea la historia de la odontología. Y créame que usted no quería ir a un odontólogo del siglo XVIII. No quería ir. Pero no se preocupe, los odontólogos vindicaron su suerte porque ellos, si no estoy mal, un señor llamado Horace Wells y otro llamado Morton, fueron los que descubrieron la anestesia, usando el gas de la risa. Bueno, es una historia bellísima. Entonces, la rueda de la fortuna a nivel social ha ido cambiando, porque la historia, desde luego, presenta un escenario donde la ciencia puede llegar a predecir miles de cosas y contener miles de accidentes. Sin embargo, en esta época era presente de forma constante. Así que la alternativa de Diógenes, del fundador de la escuela de los cínicos, cínico quiere decir como un perro, fue la siguiente: si la rueda de la fortuna le arrebata todo, entrégueselo. No tenga nada. Usted no va a tener que pagar impuesto predial si vive en un barril. No tiene que pagar impuesto de rodamiento si no tiene carro. No va a tener que poner nunca una denuncia por atraco si no tiene plata. No va a tener que padecer a la DIAN si usted no tiene absolutamente nada que reportar.
Entréguelo todo. Y si bien esto es exagerado, vamos a hacer una crítica a cada una de estas escuelas. Tenía una meditación muy clara. Y es la pregunta que quiero que usted tenga hoy. ¿Quién es más usted? ¿Dónde está su identidad? ¿Descansa más en aquello que usted desea o en aquello que es capaz de negar esos deseos? ¿Dónde está usted? ¿En eso que desea la hamburguesa o en aquello que dice hoy no voy a comer hamburguesa? Los dos son usted, claramente, pero ¿dónde usted nota que hay una mayor presencia de su identidad? ¿En los deseos o en la firmeza para rechazar? Los estoicos y el mismo cínico de Diógenes decía, es más usted, porque si llega a rechazar, usted se vuelve libre. Y ahí da una libertad extraordinaria que fue la que gozó Diógenes, que la rueda de la fortuna no podía hacerle nada. ¿Qué le iba a arrebatar? Pues su físico. Bueno, esto es lo único de lo cual no me puedo desprender sin morir. Pero no le puedo arrebatar una casa, no la tiene. Diógenes se convirtió así, en una suerte de perro. Y se burló de Alejandro Magno, porque Alejandro Magno le ofreció todas las riquezas. Y Diógenes lo único que le dijo al despertar es, córrase que me está tapando el sol. Se hacía al lado de la estatua de Zeus hecha por Fidias, diciéndole a todo el mundo, le hicieron para mí. Jugaba con su barril y lo empujaba de un lado a otro cuando veía que los atenienses vivían muy afanados. Diógenes dijo, quiero buscar la mayor libertad de todas. Y la única forma de tener la libertad es entregarle a la rueda de la fortuna todo, es capitular. Y esta escuela de pensamiento, que si bien no dejó obra, nos dejó el testimonio que recoge otro Diógenes, Diógenes Laercio, sí dejó una inquietud. Esta inquietud de el deseo y aquello que rehúsa ese deseo, aquello que es capaz de contenerse y decir, hoy no quiero esto. También dejó otra idea, que irremediablemente mientras más objetos y posesiones usted tenga, pues va a quedar más a merced de la rueda de la fortuna. Pero tiene un problema, y varios de los estoicos lo reconocieron. Se nutrieron de las ideas de Diógenes diciendo, usted tiene razón en muchas cosas. Buscamos es la libertad. Buscamos es que la persona tenga la capacidad de enfrentar esta rueda de la fortuna. Pero usted cometió un error, que el ser humano es racional y vive en sociedad. Estos dos son elementos intrínsecos. Y usted viviendo en este barril, pues poco ayuda a los demás. Poco puede cumplir su deber para con los otros. ¿Qué mano le puede echar a su comunidad estando así? Usted tiene un deber. Y es inevitable exponerse delante de la rueda de la fortuna. Pero bien vale la pena exponerse a la rueda de la fortuna si es para cumplir un deber que tiene con los demás, para echarles una mano. Es racional y su raciocinio, alguien podría haberle dicho, es impecable. Está buscando la libertad. Claro. La libertad delante de la rueda de la fortuna. Pero tiene ese problema. A nivel comunitario hay un inconveniente. Diógenes, desde luego, nutrió su filosofía de la imagen de Sócrates. Genofonte nos decía que Sócrates iba al mercado a decir cuántas cosas que no necesito, que es una de las prácticas más adoradas que usted puede hacer. Vaya a un mercado y diga cuántas cosas que no necesito. Se siente tan bien, se siente usted libre. No necesito esto, no necesito aquello. Y es porque su capacidad de contener la maquinaria de deseos no es una parte accesoria de usted. Es también alguien que está buscando un propósito y calmando el deseo de otro tipo de maneras. Porque su deseo, si se le entrega las riendas, se enloquece. Lo quiere todo. No lo digo yo, lo dicen los dueños de los bancos.
que por eso le entregan tarjetas de crédito a usted. Y por eso la primera tarjeta de crédito que uno tuvo era una tentación irremediable. Porque decía, mire, aquí tienen, pueden comprar lo que quieran. Su deseo abrió las puertas de un parque de diversiones. Y usted dice, bueno, quiero tanta ropa, quiero tantas comidas, quiero tantas películas, quiero tantos libros. Y bueno, el deseo no va a dejar de gritar. Es cuál es la relación que usted tiene con el deseo. Porque si el deseo gana vía propia, va a ser lo que se le antoje. Simple y sencillo. Simple y sencillo. Entonces Diógenes tenía un punto, pero hay una crítica. La crítica es, a nivel de sociedad usted no está elaborando un pensamiento muy profundo. Usted está abandonando una responsabilidad. Somos criaturas sociales. Usted sencillamente está pensando en huir, en capitular. Y estando allá en su barril, si bien da una instrucción al mundo de lo poco que está en las manos del ser humano, tampoco le ayuda cuando podría ayudar. Y es lo que hablamos del cambio climático. Claro, hay un deber comunitario. Hay algo que está ocurriendo, se puede hacer. Uno no puede darle la espalda a eso. No sin sufrir los acontecimientos que vendrán después. 1. Diógenes. 2. Pirrón. Diógenes siguió a Sócrates, que Sócrates vivía una vida austera, sencilla, iba al mercado y decía cuántas cosas que no necesito, y se entregó al ejercicio de la filosofía. Y Diógenes extrajo de Sócrates esta enseñanza. Pirrón, un soldado de Alejandro Magno, que viajó con él hasta la India, extrajo otra enseñanza de Sócrates, que Sócrates continuamente estaba preguntando, y Pirrón entendió que la pregunta era aquí la clave, y él será el fundador de una de las escuelas de filosofía más trascendentales de todas. La de Diógenes, pues no prosperó mucho, pero la de Pirrón, el escepticismo, sí. La de pregunte y suspenda el juicio, porque Pirrón se da cuenta de algo, que usted cuando no tiene la respuesta, a veces se la inventa. Que si puede entrenarse en algo, y estoy empleando la palabra con todo el propósito que encierra su significado, si debe entrenarse en algo, entrénese en suspender el juicio. Porque usted quiere tener la última palabra y es precipitado en su forma de juzgar los acontecimientos. Y delante de esta rueda de la fortuna, donde todo va cambiando, ¿no es mejor que usted vea cómo cada latitud remedia sus problemas y en lugar de juzgarla de una forma tan categórica, se adecue a las circunstancias? Pirrón va hasta la India y por supuesto en la India pasan 1000 cosas diferentes. Y debe entender que aquello que es valioso en un lugar no lo es tanto en otro. Que hace unos cuantos meses el papel higiénico parecía una fortuna incalculable y las personas lo acumulaban, acaparaban el papel higiénico. Yo vi, y esto fue de lo más entretenido que vi durante la pandemia, una pelea en un centro comercial por papel higiénico. Y decía, bien, este es el mundo. Hoy lo que usted consigue a un precio supremamente económico, pasado mañana es el santo grial. Esto lo vivimos. Suspenda el juicio. Pero el estoico le podría decir, bueno, ¿vale la pena suspender el juicio delante de la atrocidad? Desentenderse y decir, mire, yo no sé, aquí en Alemania nazi hacen las cosas así, así que no voy a juzgar. O aquí en los gulags soviéticos hacen las cosas así, no voy a juzgar. ¿Será que no puede desentenderse de aquello que considera una violación a lo más profundo del ser humano? El estoico le diría al escéptico, no. Usted se está entrenando para la apatía. Y no se trata de eso. Usted quiere salvar su pellejo y pasar camuflado en un escenario a otro. Pero hay veces que la misma vida le pide, le exige
que usted muestre sus verdaderos colores delante de las circunstancias. Y diga, no estoy de acuerdo con esto, no voy a suspender mi juicio, voy a juzgar de manera equitativa y responsable esto que está ocurriendo. Y voy a decir mi verdad. Como Tomás Moro delante de Enrique VIII, como Boecio delante de Teodosio, como decenas de pensadores que dijeron su verdad, a pesar de que hubieran suspendido el juicio y hubieran pasado de agache, como se dice en Colombia. ¿Por qué no? El estoico le diría, usted, señor escéptico, tiene aquí un problema, porque hay veces que suspender el juicio es deshonroso. De Epicuro en el curso lo haremos largamente, que es la escuela filosófica quizá con la cual el estoicismo se estuvo mirando cara a cara. De Epicuro no podemos hablar mucho hoy, pero lo que sí podría decirles de Epicuro es que Epicuro buscó cultivar el placer, rehusar el dolor, vivir en compañía de un grupo de amigos, hacer un cálculo de cuál sería el comportamiento que mayor placer le diera a usted, sin caer en la atrocidad del hedonismo. Pero que Epicuro quería aislarse de la sociedad. Y esto era comprensible, porque se vivían épocas atormentadas, difíciles. Pero si nadie ayudaba a contenerlas, entonces el caos seguiría desgarrando todo. Es que esto es lo que puede ocurrir, lo que ocurrió, lo que ha ocurrido. Es mejor que yo me resguarde en mi casa, no diga más, no participe socialmente. Bien, sepa entonces que las personas que están desgarrando socialmente el tejido de la comunidad van a continuar haciendo su trabajo diligentemente. Entonces, una de las críticas que le propusieron los estoicos fue esta. Usted socialmente tiene un problema. Ellos van a aprender mucho de Epicuro, pero hay una crítica. Entonces, tenemos que apareció la época de Alejandro Magno, época tumultuosa, llena de transformaciones, guerras, invasiones, muerte, enfermedad. Y llega una respuesta de corte filosófico que dice, abramos diferentes perspectivas para tratar de entender la situación humana delante del caos. Y hubo una que es Diógenes, que fue, capitule todo delante de la rueda de la fortuna. Y tuvo su acierto. En tanto, se alcanza cierta libertad cuando se rehusan ciertas cosas. Tuvo su problema en la medida en que a nivel social, su pensamiento sencillamente da la espalda. Aparece el escéptico, que ha conocido miles de escenarios diferentes y que ha dicho, entrénese en suspender el juicio. Frente a lo cual, un estoico diría, en ocasiones es inhumano suspenderlo, es de cómplice suspenderlo. Y finalmente Epicuro, que está teniendo una filosofía de gentleman sibarita, que se toma una copita de brandy de cuando en cuando, que goza de una buena conversación con sus amigos, que entabla discusiones sobre la filosofía, que cree que la muerte es el final de todo, pero está conforme con ello, pero que tampoco tienen una respuesta al compromiso inevitable y social que tenemos por el hecho de existir en comunidad. Y finalmente están los pensadores de los que hablaré largamente en el curso y de los que quiero hablarles ahora, los estoicos. El fundador del estoicismo es un griego. El estoicismo usted encuentra estoicismo griego y estoicismo romano. Del estoicismo romano es del cual se hablará más. Del griego es del cual les hablaré un poco. Del romano es del cual conservamos varias obras que valen la pena estudiar, como los discursos de Epicteto, las meditaciones de Marco Aurelio y las cartas de Séneca. Séneca compuso varias obras, todas de una literatura formidable. Séneca, Marco Aurelio y Epicteto, estos tres. Las meditaciones de Marco Aurelio fue el libro decisivo para Nelson Mandela durante su arresto. La obra de Séneca es una de las cumbres de la literatura latina. Y pues la obra de Epicteto
es el corazón, a juicio de muchos, de lo que sabemos del estoicismo. Ahora, cuando nos remontamos al estoicismo de Grecia, no de Roma, encontramos a su fundador, alguien que era comerciante, que zozobró. Él venía de Chipre, nace en Chipre, zozobra, llega por suerte a la orilla y de inmediato se da cuenta. Él tiene la experiencia de la rueda de la fortuna, de haberlo perdido todo. Yo recuerdo ahora un viajero musulmán que me encanta, llamado Ibn Battuta, que Battuta, por ir a la mezquita a orar, dejó su embarcación con todo el cargamento, con la misión de ir hasta China. Estaba situado en la India, tenía que ir hasta China. Y desde luego, pues con el afán de tengo que embarcarme y cumplir la tarea, porque si no, el déspota que rige la India me va a acabar. Y cuando se va a la mezquita, pasa la rueda de la fortuna y arrasa la embarcación. Y Battuta se da cuenta, no tengo absolutamente nada. Todo estaba ahí. Y usted y yo hemos visto la rueda de la fortuna en su rostro más férreo o en su más humilde. Como cuando alguien se gana la lotería, como cuando alguien se le estropea el computador y se le daña el disco duro, o como cuando alguien es accidentado de una forma absurda por salir a la calle delante de su casa. Zenón de Cito vio esto y llegó a buscar un libro. Y ese libro era sobre, adivinen por favor, Sócrates. Y de Sócrates él comenzó a leer las memorias de Jenofonte. De Sócrates está lo que escribió Platón y lo que escribió Jenofonte. Jenofonte es muy importante para nosotros. Con Jenofonte lee y dice, yo quiero saber de filosofía. Y le pregunta al librero, ¿dónde hay un filósofo por acá? Y bueno, tiempos amables de aquel momento, hay filósofos caminando por la calle y le dicen, ahí va uno, un cínico, de los que usted y yo ya sabemos. El cínico que se entrenó en rechazar, en capitular delante de la rueda de la fortuna, en buscar la libertad a cambio de no tener nada. Y comienza a desarrollar su filosofía al lado de un pórtico en la ciudad. Ese pórtico es la estoa y por eso se llama el escepticismo, el estoicismo así, estoicismo, al lado de la estoa, del pórtico. Y la idea que tiene Zenón de Cito, y solamente conservamos fragmentos, es la siguiente. El ser humano es racional y es una criatura social. Entonces debemos ajustarnos a estas dos circunstancias como sea. Y para ello, la gran tarea que usted y yo tenemos es comprender que hay escenarios que están en nuestras manos y hay otros que no. Cicerón lo explica mucho más claro. Usted y yo somos responsables por ser los arqueros que cogen su flecha, la colocan en el arco y disparan. Pero apenas sueltan la flecha, lo que pase entre la flecha y el blanco no está en nuestras manos. Nuestra tarea como arqueros es prepararnos para lanzar la flecha lo mejor posible. Pero a lo mejor la flecha no llega, a lo mejor la corta otra flecha, pasan mil cosas. El estoicismo es un intento constante con varias estrategias para darnos cuenta que está en nuestras manos y que no. Está diciéndonos, adoptemos una perspectiva de orden filosófica frente a la misma vida que nos rodea y distingamos en este escenario qué nos pertenece, dónde podemos actuar y dónde no. Podemos convertirnos en mejores arqueros. Podemos tomar la flecha adecuada, esperar el momento preciso, pero que la flecha llegue al blanco, eso no está en nuestras manos enteramente. Y es ahí donde los estoicos comenzaron a decir, usted vive en un teatro de miles de representaciones y usted tiene un poder. Y ese poder es atribuirles un valor o no, juzgarlas de manera apropiada o no. El mundo le ofrece a usted
estas representaciones y usted en su haber tiene los juicios. Si usted pudiera entrenarse, de hecho la palabra asceta era así, era alguien que se entrena, en gobernar mejor su mente, podría ver que delante de algo que pareciera ser una adversidad, usted lo evalúa, lo sopesa y entra en una relación donde se pregunta, ¿qué puedo sacar yo de enseñanza de esto? Y Epícteto, en su manual, y aquí lo tengo, esto es algo ejemplar. Lo deja uno boquiabierto de la cantidad de tácticas para que usted se dé cuenta que está en sus manos y que no. Yo no podría decir, pues lo que ocurre en mi cabeza está en mis manos. Sí y no. No está en mis manos que aparezca una pandemia. Repito, ¿quién sabe? Hay diferentes hipótesis de esto porque surgió igual con la gripe española, que esto era una atrocidad 1000 veces peor. Y con tantas otras cosas. No está en mis manos, pero sí está en mis manos algunas cosas. No solamente mi aseo, no solamente las vacunas, no solamente mi cuidado, mi distancia, sí, sino qué voy a aprender de ello, cómo voy a juzgarlo, qué sacaré de esto, cómo honraré todos los esfuerzos de tantas y tantas personas. Eso sí está en mis manos. El problema es que gobernarse a sí mismo no es tan fácil. ¿Por qué cuesta tanto emplear nuestras representaciones de manera racional? Y cuesta tanto, y los estoicos lo supieron, porque nuestro entendimiento no ha sido entrenado y no tiende naturalmente a ser racional. Tiene unas tendencias naturales, pero esas tendencias naturales a veces no ayudan. Es por eso que es pertinente entrenarlo y pensar con claridad cuando más necesitamos pensar con claridad. ¿Y sobre qué debemos pensar con claridad? Primero, sobre qué está en nuestras manos y qué no. Sobre cómo debemos entrenarnos para ser dueños de las ideas que llegan a nuestro entendimiento, para juzgarlas de una manera más ecuánime, más serena. Porque usted y yo adolecemos de miles de sesgos, sesgos que no se nos van a quitar nunca. Sesgos que están ahí por el solo hecho de ser humano. Cuando una persona está angustiada, los sufre todos. Sufre de catastrofismo, la idea de pensar que esto es el final de los tiempos. Y en COVID, ¿cuántos escucharon los discursos del apocalipsis? Yo no diría, esto fue terrible, sí, pero pensemos con serenidad, porque prender las alarmas del apocalipsis de pronto no contribuyen absolutamente nada a lo que está ocurriendo. Y era por el sesgo del catastrofismo. Y algunos adoran el catastrofismo. Y ese crece tranquilo en el jardín del intelecto humano. No necesita abono ni agua. Esa es la maleza. Algunos descalifican lo positivo. Y cuando sufren, tienden a marginar cualquier cosa buena que haya ocurrido. Si alguien muere y muere a cierto momento de su vida, dicen, esto es terrible que haya muerto. Dice, sí, pero irremediablemente esto iba a ocurrir. Examine qué tan buena vida llevó. Examine cuál fue su relación con esta persona. ¿Qué legado puede dejar? ¿Cómo puede modelar su recuerdo? Y si hubo algo bueno, abrácelo. No deje que ese sufrimiento se propague. Porque si le da carta blanca, lo tomará todo. Otros leen mentes. Es fascinante este sesgo, porque dicen, yo sé lo que los demás están pensando. No me digan por qué, pero yo lo sé. No, usted no lo sabe. Está pensando mal. Y estos sesgos aparecen. Y podría enumerarles todos los sesgos. Y es lo más divertido del mundo. El catastrofismo, la sobregeneralización, la lectura de mentes, el pensar que el mundo debería ser como uno cree que debería ser, pensar en qué hubiera sido posible si tal cosa, hacer una serie de comparaciones injustas,
vivir orientado al remordimiento, descalificar las cosas buenas, pensar con etiquetas todo el tiempo y colgarle etiquetas de bueno y malo a miles de eventos y así. Y además de los sesgos, de los cuales les digo una muestra, usted también tiene unos mecanismos de negación que fue los que descubrió Freud. Un mecanismo que su psique emplea para defenderse y no enfrentar las cosas. No, esto no está ocurriendo. Ese es un mecanismo. Esto está ocurriendo y es terrible, catastrófico, lo peor del mundo. Está sobredimensionándolo. Es otro mecanismo. Desquitarse con otro cuando usted sufre. Otro mecanismo. Identificarse con el mismo sufrimiento que esté siendo infligido. Otro mecanismo. Freud enumeró casi 16. Nuestro intelecto humano funciona, sí, pero su racionalidad es fruto de una técnica, de un entrenamiento. Y el propósito de los estoicos era educarse en esa transformación. Y el primer paso es continuamente reflexionar al respecto. Es sobre qué está en mis manos, qué no. De qué soy dueño. Es dueño de sus representaciones, le toca conquistarlas. No se le van a entregar fácil. Porque si piensa sin técnica, llegarán las negaciones, como esto no está ocurriendo, o llegarán los sesgos de es esto o lo otro, y harán de las suyas. No me haga caso a mí. Vea las redes sociales. Las redes sociales son una exhibición donde están sobrecargando de trabajo los pobres psicólogos. Usted ve pensamiento dicotómico en las redes sociales todo el tiempo, o este candidato o este otro, o los buenos o los malos, o los que están conmigo o los que están contra mí, y no necesariamente tiene que ser así. Sí, es A o B, pensamiento dicotómico. Sutano cometió un error, por consiguiente, todo lo que ha hecho antes, ahora y lo que hará va a ser malo. No, usted le está colgando una etiqueta y, bueno, en las redes sociales es justamente el sesgo el que manda, el que gobierna y se vuelve viral porque cada uno de nosotros responde a ello, porque también sufrimos estos sesgos. Yo me memoricé todos los sesgos y el hecho de memorizarlos no me hace más consciente y mejor cuando caigo en ellos. Me echa una mano de cuando en cuando. Me echa una mano y dice, Fernando, está haciendo usted, está adivinando el pensamiento del otro. Y yo, caramba, me echa una mano. Pero que me vuelve vulnerable, no. Que los contenga para siempre y que los mande al cuarto de San Alejo, no. Van a emerger. Y cuando sufre uno, van a emerger más. Y este es, pues, el tema. Ya con ello terminamos nuestra sesión de la mañana de hoy. Invitándolos, por supuesto, al curso sobre estoicismo, donde hablaremos de todos estos autores, específicamente de Roma. Hablaremos de Epícteto, de Marco Aurelio, de Séneca, y mostraremos esas estrategias donde se analiza la ira, donde se analiza la idea misma de la muerte, cómo la muerte puede llegar a educar a las personas, donde estos pensadores nos muestran usted cómo se puede preparar delante de las circunstancias para que al menos las circunstancias no le quiten su libertad, que su albedrío lo tenga usted en las manos. Y esta serie de pensadores hicieron un trabajo formidable, que es a partir de esta diminuta pregunta: ¿cómo nos podemos volver dueños de aquello que está en nuestras manos? ¿Cómo podemos ser mejores arqueros? Epícteto lo va a decir en el capítulo 14 de su manual. Si usted quiere un triunfo, desee algo que, digamos, que tenga mucho sentido para usted en ese momento. Dice, si usted desea lo adecuado, esto sí puede ser un acierto. Dice, ¿cómo puedo desear lo inadecuado? Hay mucha gente que lo desea.
Pero si usted dice, mire, quiero tener un tipo de tranquilidad, voy a buscarla, me propongo esto, voy a comenzar a pensar cuáles son las fuentes de la intranquilidad, voy a pensar a sí mismo cómo puedo aportarla a mi comunidad, porque hay un compromiso con ella. ¿Qué ejemplo le voy a dar a mis hijos, a mis vecinos, a la gente que está a mi alrededor? Y cómo puedo al mismo tiempo tener la imperturbabilidad. Y por supuesto esto no es fácil. El pensamiento tóxico del positivismo que hay hoy en día, no el positivismo científico, sino este pensamiento de busca la felicidad absolutamente siempre, vive en la euforia, no está haciendo personas resilientes. Y parte de lo que está ocurriendo en la pandemia es la conciencia que muchos de nosotros tenemos en la imperativa necesidad de volvernos más resilientes, que tengamos más y más herramientas delante de la adversidad. Hoy vimos algunas de ellas. Interrogar el sufrimiento. Tomar herramientas para interrogar el sufrimiento y no identificarse absolutamente con él. Llegar a pensar que está en nuestras manos y que no está en nuestras manos. Y cómo podemos volvernos dueños de aquello que está en nuestras manos. De aquello que no está en nuestras manos es muy difícil. Y más de una persona, y sobre todo en la época de las redes sociales, viven pensando de forma obsesiva, ¿cómo puede estar en mis manos lo que usted piense de mí? Y esto es una obsesión fantástica, que la gente vive bajo ese espejismo de yo colgué A, B, C, D, yo quiero que los demás piensen de mí esto. Y esto es una fuente de frustración constante hoy. Y cuando llega el estoico y si entrara de inmediato nos diría, usted no puede controlar lo que los demás piensen de usted. Y siempre es que yo quisiera, no puede. Examinemos por qué lo quiere. Hablemos al respecto. Porque de pronto si analizamos este deseo nos vamos a dar cuenta que es un deseo absolutamente pueril. Que tiene un propósito evolutivo, claro, queremos agradarle a los demás. Pero a veces se puede convertir en una tortura y una obsesión. Y bienvenidos a lo que está pasando hoy en día. Si hay una filosofía, a mi parecer, que puede llegar a brindar más herramientas a lo que estamos viviendo hoy, no solamente por el COVID, sino por todas estas tantas voces, son los estoicos. Los estoicos, Marco Aurelio, Séneca y Epicteto. Si no me pueden acompañar en la clase, sería un gusto estar con ustedes, hablar de estos autores. Esta conferencia va a quedar acá para que usted la repita, para que usted, ojalá, si le interesó, la distribuya. No hay ningún problema. Y quedan estos autores para que usted les eche un ojo por su cuenta. Está Marco Aurelio, está Séneca, está Epicteto. Y quizá más importante de todo esto está la idea conmovedora, me parece. Una obligación ética de piense en el tema del sufrimiento. Usted puede aprender muchísimo de él. ¿Qué significado le va a dar? ¿Qué significado le va a dar a lo que ocurrió, lo que usted ha vivido ahorita? ¿Qué nuevo propósito tiene usted en su vida al respecto? Y no necesita el grandioso propósito para colgar en las redes y comenzar a crear una nueva religión. No, algo muy puntual, algo muy específico. Y es la forma de honrar, me parece, todos los esfuerzos de tantas personas que nos han llevado hoy hasta vivir esta circunstancia tan difícil, pero que tenemos muchas más herramientas de lo que tuvieron cualquiera de las sociedades anteriores a la nuestra. Bien, ha sido un gusto estar con ustedes esta mañana hablando de un tema difícil, pero que creo necesario. Recuerden que toda la información sobre la repetición del curso, sobre las tarifas, etcétera, les llegará a su correo electrónico de inmediato, apenas tengamos la grabación. Y que usted puede compartir este link, podrá compartir la grabación sin el menor inconveniente. Usted y yo nos veremos, ojalá, en el curso o en otra oportunidad. Hasta entonces.